Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendré el inmensísimo placer de entrevistar a Manuel Llamas en relación con su último libro, ya publicado, El socialismo, la ruina de España. Manuel, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Un placer, Álvaro, estar contigo aquí en este Cara a Cara. Encantado. Pues muchísimas gracias. En esta nuestra casa, además. En esta nuestra casa. Casa común. Plural. Casa común. Muy acogedora. Sí, sin duda. Viendo los comentarios de otras entrevistas previas, he notado que a la gente le gusta que las entrevistas tengan una cierta estructura porque ayuda a seguir el hilo. Entonces, me gustaría empezar haciéndote, lo digo también para que quien nos esté escuchando tenga ya esa imagen en la cabeza, una serie de preguntas en relación con el socialismo, que es el tema sobre el cual pivota el libro, el tema central, sobre el cual giran todas tus reflexiones. En segundo lugar, te haré una serie de preguntas en relación con el liberalismo y en tercer lugar vamos a ver ciertas cuestiones que nos tocan más de cerca en la España de hoy, ¿vale? Perfecto. Si te parece bien. Sí, genial. Que yo creo que así queda con un cierto orden y se va a poder seguir quizás mejor. Voy a empezar haciéndote una serie de preguntas en relación con el socialismo y ya dentro de esta disección un poco cartesiana, ya te adelanto que son las incógnitas que a mí se me plantean, que es, en primer lugar, el fracaso estrepitoso del socialismo y, aún así, los constantes intentos de repetirlo, ¿vale? Entonces, lo primero es el fracaso del socialismo y luego, en segundo lugar, pese al fracaso del socialismo, la popularidad del socialismo. Digamos que estas son las cuestiones que a mí más interés me han suscitado en general de este tema y en tu libro las abordas muy bien. Entonces, me gustaría que empezásemos con la cuestión del fracaso del socialismo. ¿Por qué el socialismo fracasa una vez detrás de otra? Yo soy mucho de tirar de refranero, porque el refranero popular contiene la sabiduría del pueblo, ¿no? Y la experiencia, es la voz de la experiencia. Entonces se suele decir que el hombre es el único animal, ser vivo, que tropieza no una ni dos, sino hasta 1000 veces en la misma piedra. Y el ser humano, por desgracia, ha caído en el error del socialismo una y otra vez, a pesar de que ha fracasado de forma estrepitosa, siempre y en todo lugar, porque esto hay que recordarlo, porque luego siempre vienen otros socialistas que pretenden hacer el mismo proyecto de ingeniería social, su particular utopía socialistoide, y uno de los argumentos que utilizan es que no se ha aplicado bien. Claro, sí. El problema no es el socialismo, el problema es los que lo han intentado aplicar, que se han desviado, son unos corruptos, son unos tiranos. Que no son ni dos ni tres. Que no. Por otro claro, lado, efectivamente. Si hubiese sido solamente uno, dices, oye, quizás este se equivocó, pero cuando ya lo contamos por decenas... Exacto. Y luego hay otro gran mito y otra gran mentira, otra gran trampa que utilizan los totalitarios socialistoides de todo signo y condición, que es que eso no es verdadero socialismo, ¿no? Entonces, eso es mentira, evidentemente. Siempre que se ha intentado llevar a cabo el experimento socialista, ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque es imposible, empíricamente, que pueda triunfar. Y no puede triunfar porque, esto ya está demostrado por algunos de los autores de la Escuela Austríaca de Economía, es la teoría de la imposibilidad del cálculo económico. Bajo un régimen socialista puro y duro no es posible determinar precios, porque no hay propiedad privada y no hay transacciones libres y voluntarias. Y al no haber ni propiedad privada ni transacciones libres y voluntarias, todo el régimen o todo el sistema descansa sobre un órgano de planificación central. Y es imposible que un individuo o 1 millón de individuos, me da exactamente igual, sean capaces de tener la información que existe de forma dispersa en cada uno de nosotros. Esto ya está estudiado desde hace siglos. La Escuela de Salamanca solía decir que el conocimiento que se requiere para establecer el precio de un bien o servicio es de tal magnitud que tan solo Dios es capaz de conocerlo. Ningún hombre ni ningún grupo de hombres es capaz de determinar el precio real de un bien. Entre otras cosas porque el precio cambia constantemente a través de la oferta y la demanda. Pero esa interacción constante de millones de individuos actuando de forma individual en su propio beneficio, buscando su propio beneficio, intercambiando bienes y servicios. Cuidado, importante, buscando su propio beneficio
sirves a los demás. Porque el panadero se levanta a las 3 de la mañana no porque le guste madrugar y estar a las 3 de la mañana haciendo pan, sino con el fin de ganar un sustento para sí mismo y para su familia. Pero gracias a la búsqueda del interés personal y del beneficio propio, sirve a los demás. Y este es el gran éxito, ¿no? Y el gran milagro del capitalismo. Vuelvo a la imposibilidad del cálculo económico. Bajo un régimen socialista no es posible establecer precios de forma correcta. Todo queda en manos de un órgano de planificación central. Y si no hay precios, y esta es la clave del asunto, si no hay precios es imposible asignar de forma eficiente los recursos. Es decir, que se da la paradoja de que, bajo un régimen socialista, puede tener todo el sentido del mundo construir puentes de oro. Porque al fin y al cabo no hay posibilidad de saber a ciencia cierta o de forma correcta cuál es el precio de un bien. Por lo tanto, se puede dar la paradoja de que efectivamente el politburó de turno o el tirano de turno decida que no, que los puentes mejor construirlos de oro porque quedan mucho más bonitos. Se produce, por lo tanto, un despilfarro ingente de recursos y ese despilfarro ingente de recursos acaba conduciendo sin ningún tipo de duda siempre y en todo lugar al colapso y el empobrecimiento, porque al fin y al cabo la gestión de la economía consiste, economía viene de gestionar tu propia casa, ¿no? Y ahí está la clave del asunto, que si no hay propiedad privada ni hay transacciones libres, no es posible calcular los precios, es imposible el cálculo económico, se producen despilfarros de tremenda magnitud y ese sistema acaba colapsando o directamente empobreciendo a la sociedad y a la población hasta límites insospechados. Y ha sucedido siempre y en todo lugar. Tenemos el caso de Cuba. Cuba, por desgracia, yo no he estado en Cuba. Además, por una cuestión moral, no visitaré Cuba jamás hasta que finalmente sea libre. Pero amigos míos que sí han estado, y solo hay que ver las imágenes, Cuba parece que ha sido un país arrasado literalmente por una bomba atómica. Y sin embargo, ha sufrido algo mucho peor que una guerra o que una bomba atómica. Ha sufrido el socialismo. La Habana se cae a pedazos. En la Unión Soviética hubo hambrunas. Está la famosa anécdota de Mao en la China comunista, donde Mao pues, tuvo la brillante idea de ordenar a su población que matara a los pájaros porque se comían las semillas. Y entonces, pues, dio la orden de que todos los agricultores, una economía fundamentalmente agrícola, todos los agricultores y campesinos de la China comunista se dedicaron a matar los pájaros. Y efectivamente tuvo una efectividad importante, acabaron con los pájaros y al año siguiente hubo plagas de insectos y eso llevó a la hambruna a millones de chinos. Bueno, pues ese es el socialismo. Pero hay un fundamento esencial que, estudiado empíricamente, demostrado empíricamente, que es que en ausencia de propiedad privada y transacciones voluntarias es imposible determinar precios y como consecuencia el socialismo no puede hacer algo tan básico como prever o determinar el cálculo económico de bienes y servicios. Se produce despilfarro y eso acaba generando lo que acaba generando, que es pobreza en todos los sentidos. Yo creo que hay un factor que también permite explicar el fracaso constante, perpetuo e inevitable del socialismo, que complementa lo que tú estás diciendo, que es que bajo mi punto de vista el socialismo vive peleado con la naturaleza humana. Y claro, cuando uno se da de puñetazos con la realidad suele perder por KO en el primer asalto, básicamente. Sí. ¿En qué sentido digo esto? El ser humano, guste más o guste menos, en fin, somos así, se mueve por incentivos. Y en el ámbito laboral esto sucede de una forma particularmente gráfica. Es decir, uno se esfuerza en el trabajo porque o bien está recibiendo una recompensa material o bien porque aspira a recibir una recompensa material y cuanto más trabaje y mejor lo haga, pues aspiro a que esa recompensa cada vez sea mayor. Y ese es el motor que lleva a la gente a dar todo lo que tiene dentro de lo que es el ámbito laboral. Y una vez tú sacas eso de la ecuación
y ves ese incentivo económico como algo perverso, porque uno tiene que trabajar pues, para perfeccionarse a sí mismo y por el bien de la patria. Eso te dura una semana. A la segunda semana ya la gente no tiene esa fuerza que le lleva a seguir haciendo las cosas como debería hacerlas. Lo que provocas es que la gente deje de esforzarse, creas desidia entre la gente. Incluso el que en un primer momento no era desidioso, cuando ve que todo el mundo sí lo es y recibe lo mismo que tú, te terminas contagiando. Y es algo que podemos constatar en la España de hoy en día. El ámbito funcionarial es tan absolutamente ineficiente precisamente por esto, porque vive sin incentivos. El funcionario promedio, el de oficina, no tienen incentivos positivos, porque por bien que lo haga no lo van a ascender, no tiene incentivos negativos, porque por mal que lo haga no lo van a despedir, con lo cual vive en una especie de limbo que le lleva a no tener ninguna razón especial para esforzarse. Yo creo que el socialismo vive peleado con esto, porque trata de que las personas seamos algo distinto a lo que realmente somos y fruto de esa igualación y fruto de ese impedimento de que uno pueda prosperar a base de su esfuerzo, porque supondría un repunte que descuadra por completo con la teoría que ellos tienen en mente, provoca un fracaso perpetuo. No sé cómo lo ves tú esto. Coincido totalmente. El socialismo es contra natura, es antihumano, niega la esencia y el espíritu del ser humano y del individuo, y además es profundamente inmoral. Fíjate, ¿cómo podemos justificar la existencia y la defensa de la propiedad privada? De la siguiente forma: el hombre nace libre por naturaleza. Hay una serie de derechos y libertades que son naturales, es decir, que nadie nos los tiene que conceder por obra y gracia del poder político, sino que son derechos inalienables, que nos pertenecen por el mero hecho de existir, empezando por la propiedad privada. ¿Por qué? Porque somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y si somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente, porque en caso de no ser dueños de nuestro cuerpo, estamos justificando la esclavitud. Es decir, uno cuando nace, en primer lugar, es dueño de su cuerpo. Y también es dueño de su mente, de sus ideas. Por lo tanto, por una pura consecuencia lógica, también somos, si partimos de esa premisa, somos también dueños del fruto de nuestro trabajo, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestro esfuerzo y de nuestras ideas. Esa es la secuencia lógica. Segundo punto, incentivos. El ser humano se mueve por incentivos. Los incentivos lo son todo, lo explican todo, y hay incentivos correctos y hay incentivos incorrectos. Y si el incentivo es correcto, el resultado será positivo. Si el incentivo es incorrecto, el resultado será negativo. Ejemplos hay muchos. Por poner un par de ellos, todos ellos reales. En los países nórdicos, en concreto en Suecia, tuvieron la brillante idea cuando el socialismo, que ya no son tan socialistas, son más socialdemócratas, pero sobre todo los países nórdicos son de las economías más libres del mundo. Luego sí es cierto que tienen una carga fiscal muy elevada, pero son muy libres económicamente y eso es lo que explica su riqueza. Pero no siempre fue así. Y hace algunos años, hace ya algunas décadas, antes de que transitaran hacia la libertad económica y la economía de mercado en un sentido muy amplio y muy intenso, eran los grandes baluartes del socialismo, no socialismo comunista, pero sí socialismo, estado de bienestar muy, muy arraigado, un Estado muy grande, con una fuerte carga fiscal, con una reducida libertad económica, con un gran control de la economía por parte del Estado. Bueno, en esos años algunos de los gobernantes se les ocurrió la brillante idea de aplicar un tipo marginal en el IRPF próximo al 100%. A partir de un determinado nivel de renta, incluso negativo. Es decir, que en lugar de... Ya no es que te robara todo el Estado a partir de 1.000, sino que tenías que pagar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La gente dijo, hasta aquí. No me compensa trabajar más, ni esforzarme más, ni ganar más dinero, ni ser mejor, porque todo lo que voy a generar se lo va a llevar el Estado. Bueno, ese es un incentivo perverso. Por lo tanto, ese es un ejemplo y hay muchísimos más. El caso de los funcionarios me parece muy sintomático. ¿Por qué entre los empleados públicos la productividad es menor? Pues la productividad es menor, en primer lugar, porque la figura del funcionario es trabajo por vida y no se le puede despedir. Por lo tanto,
aunque hagas mal las cosas, tienes el puesto garantizado. Y además, y esto es lo trágico, cobras exactamente lo mismo, hagas bien tu trabajo o lo hagas mal. Por lo tanto, el incentivo que tiene el funcionario para esforzarse, trabajar más, dedicarle horas, que el trabajo salga adelante, pues es negativo, es un incentivo que no existe y por lo tanto el funcionario aplica la ley del mínimo esfuerzo. Y todo este tipo de cuestiones se aplican a todo tipo de casos. ¿Por qué, por ejemplo, España, teniendo una tasa de paro como la que tiene, de cerca de 4 millones de desempleados en términos reales, sin maquillaje estadístico, con una tasa de paro del 11%, la tasa de paro más alta del mundo, cómo es posible que en un país con 4 millones de parados, sin embargo, haya empresas que se quejan de que no encuentran mano de obra, no encuentran trabajadores dispuestos a aceptar un trabajo o un sueldo en determinados sectores? Sector agrícola, sector primario, agricultura, ganadería, pero desde luego sector servicios. En hostelería, en restauración, en la industria, en determinados puestos, falta mano de obra. ¿Cómo es posible? Incentivo. La gente no es tonta. Si a ti, como sucede en España, que tiene uno de los sistemas de prestaciones de desempleo más generosos, perversos, desde mi punto de vista, desincentivadores del mundo, si tú, por quedarte en casa, sin hacer nada, te van a pagar 1.000 y pico euros y, sin embargo, la alternativa es trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana, para ganar 200 euros más, pues te quedas en tu casa. O sea, la gente no es tonta. Por lo tanto, el incentivo es clave, para bien y para mal. Y en el caso del socialismo, el incentivo es terrible, porque el socialismo llevado hasta el extremo, por ejemplo, en Cuba, todo el mundo tiene trabajo. Sí, pero todo el mundo tiene trabajo a cambio de cobrar un sueldo de $10 al mes por no hacer nada. Y cobran todos lo mismo. Si tú cobras lo mismo siendo ingeniero aeronáutico o cirujano que siendo, con todos los respetos del mundo, pues un camarero, que yo fui camarero y bien orgulloso que estoy de ello, o un barrendero o un campesino, pues ¿por qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a esforzarte? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo, los incentivos lo son todo. Y sin embargo, porque hasta ahora creo que hemos hablado principalmente poniendo el foco en el aspecto económico, pero el socialismo no solamente genera un fracaso económico, que también, sino también un fracaso humano. El socialismo es profundamente represivo. Y lo pone negro sobre blanco en el libro. ¿Por qué el socialismo es tan represivo? Es represivo porque es antinatura. Va contra la esencia del individuo, contra la naturaleza del individuo, y por lo tanto solo lo puede imponer por la fuerza. Es que yo creo que ese es el punto. Fíjate, la Revolución Rusa, cuando llegaron los comunistas al poder, realmente fue una cúpula muy reducida de revolucionarios los que consiguen hacerse con el poder. Pero lo hacen con, digamos que con la connivencia o la pasividad del pueblo, de la gran masa. ¿Por qué? Hombre, pues porque la situación que estaba viviendo Rusia los años previos de la Revolución comunista, de la Revolución bolchevique, era una situación de guerra, era una situación de hambruna, de grandes dificultades, y por lo tanto, esto lo explica muy bien Pablo Iglesias. Cuando habla de Lenin, dice, Lenin no conquistó el poder gritando comunismo, comunismo. Lo hizo gritando pan y paz. Es decir, prometía cosas que la gente deseaba. ¿Qué hizo nada más llegar al poder? Imponer la dictadura, porque hubo unas elecciones que perdieron los bolcheviques, y entonces dijo, no, esto no funciona, se aplica la dictadura desde el minuto 1. Y en segundo lugar, aplicó la expropiación a los campesinos, la expropiación de los campos, y los campesinos fueron robados por los bolcheviques, por los comunistas, les quitaron las tierras, les quitaron los cultivos, y la primera represión de la dictadura bolchevique en la Unión Soviética, en la Rusia comunista, fue contra los campesinos, que se rebelaron contra los bolcheviques. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al ser antinatura, al ir contra la naturaleza humana, se tiene que imponer sí o sí por la fuerza. Yo siempre les digo lo mismo. Bajo el capitalismo,
bajo la libertad, es posible el comunismo voluntario. Es decir, nadie impide a un grupo de comunistas, ahora que Pablo Iglesias hace colectas para abrir negocios con dinero ajeno, crowdfunding y demás, ¿no? Nada impide que un grupo de comunistas desnortados compre un terreno en Estados Unidos o en España o en cualquier otro país capitalista. Compren un terreno, compren un rancho y monten una comuna de hippies. Y todo lo comparten en amor y alegría. Nada impide eso. Evidentemente fracasaría, porque no hay ninguna comuna que permanezca a lo largo del tiempo de forma voluntaria, ¿no? Entonces, al final, acaba siempre habiendo problemas a nivel interno, etcétera, y siempre acaba habiendo disputas quién manda, quién no manda, y acaban fracasando ese tipo de experimentos. Pero al revés es imposible, ¿no? Bajo un gobierno comunista no tienes la posibilidad de poder comerciar libremente, trabajar a lo que quieras, careces de lo más básico, de los derechos fundamentales del hombre, de la libertad más básica, de la propiedad privada, careces absolutamente de todo. Bajo los regímenes socialistas, la gente es esclava. Los cubanos son esclavos de una cúpula dictatorial. Bajo la Unión Soviética eran esclavos del régimen comunista. En Corea del Norte son esclavos del tirano comunista. Entonces, es antinatura, ataca directamente la esencia del ser humano y por lo tanto es represivo porque no puede ser de otra forma, porque cuando vas contra la naturaleza, y en este caso contra la naturaleza humana, solo te queda la represión para someter al individuo. Y eso es lo que hace justamente el socialismo. Esto creo que es correctísimo y muy atinado y permite explicar algo que a lo mejor a simple vista puede parecer paradójico, que es por qué narices siempre que hay una utopía, es decir, por qué narices siempre que se nos promete el paraíso en la tierra, eso termina con ríos de sangre. O sea, es muy contradictorio, porque sucede siempre. Y admito una explicación, que es precisamente la que tú comentas. Las utopías son, por esencia, contradictorias, porque si el ser humano es alguien imperfecto, de él no puede brotar una perfección absoluta por los tiempos de los tiempos. Entonces las utopías luchan contra la realidad. Y cada vez que la realidad les pone, en fin, en su sitio, la culpa no la tiene la utopía, la tiene la realidad. Entonces necesariamente tienes que contener la realidad para que no te desmonte la farsa. Y eso aplicado de forma sistemática, pues efectivamente termina generando una represión absoluta. Lo contrario a la realidad, pues en fin, es que no admite otra respuesta si uno quiere seguir viviendo en esa ensoñación. Fíjate, además, y esto es algo importante de recordar, volviendo al refranero popular, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. ¿En qué se sustenta el socialismo? El socialismo se sustenta sobre dos principios que son tremendamente perversos, malignos y nefastos, que es el robo y la envidia. El robo, claro, si no hay propiedad privada, es mentira, hay propiedad privada. Lo que pasa es que los que controlan el Estado se convierten en los propietarios de todo el país y de todo lo que contiene el país, incluido el alma y el cuerpo de sus moradores, de sus habitantes. Hasta ese extremo llega el socialismo, ¿no? Entonces, hay propiedad privada, esto es lo típico de los socialistas, son unos grandes defensores de la propiedad privada, pero en términos tremendamente perversos, porque ellos dicen, lo mío es mío y lo tuyo también es mío, me lo quedo todo. Entonces, se sustenta en el robo. Socialismo es robo. No existe esto de la redistribución, la justicia social. Es robo a mano armada. La palabra impuesto. La palabra impuesto, si fuera algo bonito, maravilloso, voluntario, se llamaría voluntario o se llamaría solidario. La solidaridad es voluntaria. La imposición no. Si cualquiera de nosotros nos negamos a pagar lo que nos corresponde por ley, porque así lo ha determinado el gobierno en impuestos, te van a quitar, te van a embargar tus bienes y como sea mucha cantidad, vas a ir a la cárcel, te van a quitar la propiedad. Es decir, que se impone por la fuerza. Por lo tanto, se sustenta en el robo. Es curioso porque se habla mucho de la mafia, ¿no? Y no hay peor mafia que el socialismo o los socialistas. Porque la mafia siciliana, por ejemplo, para que te dejen abrir una tienda, un comercio, en el sur de Italia, al menos así era hace
algunos años, aunque yo creo que sigue existiendo esa cultura, ¿no? Pero cuando en los momentos álgidos y más visibles de la mafia siciliana, pues eso, en el sur de Italia gobernaba la mafia, la Cosa Nostra, entonces tú querías abrir una tienda. Pues bien, abres la tienda. Pero a las pocas semanas, si el negocio más o menos te iba bien, te llegaba un matón de la mafia y te dice, aquí tienes que pagar para garantizar tu seguridad. Te lo vendían como algo bueno. Si tú quieres estar seguro que no te roben, tú a mí me pagas el 10%, y no te va a pasar absolutamente nada. Bueno, el 10%, bien. El Estado te quita el 50%. Y encima no te da seguridad. No te da seguridad, que es lo terrible. O sea, la mafia al menos cumplía su palabra. Allí es evidente que nadie te va a tocar. Tenías ciertas garantías. Bajo un gobierno, cuando funciona mal, ni siquiera te garantizan la seguridad a pesar de que pagas el 50%. Y luego está la envidia. Primero es el robo y luego la envidia. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando se vende esto de la igualdad o lo malo que son los ricos, se considera, o ellos consideran o interpretan que la economía es un juego de suma cero por el cual lo que uno gana, lo gana porque se lo ha quitado al otro. Eso es una soberana estupidez, porque no entienden, siguen sin entender que la riqueza no está dada. La riqueza no es algo que caiga del cielo, no es un maná que tú puedas recoger del árbol y que luego puedas repartir como una tarta de cumpleaños en trozos equitativos o más o menos equilibrados, sino que la riqueza se crea. Esa es la gran incógnita, el gran milagro que no acaban de entender todos los intervencionistas. La riqueza no está dada, la riqueza se crea. De hecho, el estado natural del hombre es la pobreza. Venimos al mundo sin nada, nuestras manos, nuestro trabajo y poco más. Y durante siglos, milenios, el hombre ha vivido en un contexto de escasez. Lo que estamos viviendo en la actualidad nosotros, a pesar de todas las dificultades, los problemas, las crisis, yo nunca me canso de repetirlo siempre que tengo ocasión. A pesar de todas las dificultades, vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca hemos sido tan ricos como ahora. Nunca hemos disfrutado de tanta abundancia y prosperidad como en la actualidad. Nunca ha habido menos pobres que en nuestros días. Y esto es un paréntesis en la historia de la humanidad porque esta abundancia procede o es fruto de un sistema concreto, que es el sistema capitalista, que nace hace apenas 2 siglos. Álvaro, 2 siglos en la historia de la humanidad es un suspiro. En la historia de la vida, de la Tierra, pues menos todavía. 2 siglos de historia en los cuales hemos disfrutado y seguimos disfrutando, gracias a Dios, de abundancia y prosperidad. Pues bien, esto es lo que no entiende el socialismo. El socialismo, sin embargo, vende igualdad. Y la igualdad mal entendida, una vez más, sobre la envidia. Y es lo que explota. Lo que explota el socialismo es, aprovechándose de la ignorancia de la gente, explota que si a ti te va mal, no es culpa tuya. O no es culpa de las circunstancias. No. Apunta a culpables concretos. Son los ricos. Los ricos son los culpables. Amancio Ortega, Juan Roch son los culpables que roban al pobre trabajador. Es todo lo contrario, ¿no? Si tú trabajas en una empresa, cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor te va a ir a ti. No por casualidad, las empresas más grandes son las que ofrecen mejores condiciones laborales. Y otra cosa que no entienden, si hay ricos es porque en un mercado libre, en una economía de mercado, bajo el capitalismo, es porque nos sirven muy bien. Si Amancio Ortega o Juan Roch son ricos, es porque sirven extraordinariamente bien nuestros intereses. Son ellos los que trabajan para nosotros, para el mercado, el bendito mercado que somos todos nosotros interactuando, decidiendo libremente qué comprar, qué no comprar, qué producir, a qué dedicarnos, qué estudiar. Millones y millones de decisiones de forma individual que de forma colectiva se convierte en lo que se llama orden espontáneo, que es la maravilla del mercado. Si Amancio Ortega, Inditex, es una gran empresa, Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, es porque millones de personas todos los días, todos los años, decide voluntariamente comprar las prendas y los servicios de Inditex. Y por lo tanto satisface correctamente los intereses y necesidades de multitud de personas. Somos nosotros, como mercado, como consumidores, los que hacemos a una empresa
milmillonaria con grandes beneficios, o al dueño de esa empresa lo convertimos en milmillonario. Pero ojo, bajo el mercado, bajo el capitalismo, como me sirvas mal, te dejo de comprar. Y si te dejo de comprar, desapareces. Eso es maravilloso. Has mencionado en varias ocasiones la envidia, que creo que es un componente fundamental aquí. No sé si conoces un libro que se llama La envidia igualitaria, Sí. de Gonzalo Fernández de la Mora. Sí, sí, maravilloso. Voy a reiterar simplemente la tesis para que quien no lo conozca la capte, porque es de los mejores libros que he leído. Es maravilloso. O sea, primero hace un análisis individual de la envidia y dice, la envidia es el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque no tiene nada bueno. Si tú eres lujurioso, pues en fin, por lo menos eso denota pues una alegría de vivir y simplemente hay que encauzarla un poco más y ya está. O si eres iracundo, pues también denota una energía, un brío, una fortaleza que de nuevo hay que reconducir al lugar correcto. La envidia no tiene absolutamente nada bueno. Es puro mal y precisamente por eso el envidioso no puede venderse como envidioso. Yo nunca he conocido a una persona que me diga, sí, no, yo soy un envidioso de categoría, porque lo dejaría en un lugar bastante deplorable. Y entonces recubre su envidia con ropajes, con otro tipo de cuestiones para que la gente no perciba lo que realmente es. Y aquí viene el giro particularmente brillante de Gonzalo Fernández de la Mora, en el que dice, esto que sucede a nivel individual sucede exactamente igual a nivel social. Total. Hay personas que forjan ideologías movidas por la envidia a quien tiene más. Pero no pueden vender que son envidiosos. Un partido político no puede decir que vamos a quitar a este porque yo soy a título individual un envidioso. De ahí justicia social, redistribución, es decir, encubrir esa envidia porque no puedo venderla tal y como es, porque me deja en un lugar deplorable y poner en su lugar otros fines más nobles que son los que normalmente se explotan. Es tremendo porque es tremendamente inmoral e indecente. Yo por eso el socialismo es basura absoluta, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista moral, porque explota los peores sentimientos y deseos del ser humano, se aprovecha de los pecados capitales del ser humano, como es el caso de la envidia o como es el caso del robo, como digo, que son pecados capitales, que son la antítesis o digamos que valores y principios que atentan contra la convivencia en sociedad. El ser humano es social por naturaleza, vivimos en sociedad, no vivimos aislados del mundo, sino que somos seres que de forma natural tiende a interactuar entre nosotros en sociedad. Por lo tanto, los pecados capitales también tienen un sentido desde el punto de vista de la convivencia social, es decir, robar, mentir, envidiar, ese tipo de cuestiones lastra y mina la convivencia social en paz y de forma pacífica y generando prosperidad, ¿no? Por lo tanto, son principios antisociales. Bueno, pues el socialismo lo explota eso. Y explota, entre otras cosas, también la envidia. Además, la envidia tiene, dentro de los pecados capitales, tiene menos sentido aún, porque el que más sufre es el envidioso. Sí, el envidiado no le llega nada. Porque lo dices tú, en lujuria, bueno, pues sí, malo, eso a largo plazo te va a traer consecuencias malas para ti o para tus familiares, pero al fin y al cabo disfrutas, ¿no? Bueno, pues ni siquiera. Sí, la gula también. La gula, vale. En el caso de la envidia, el que peor lo pasa es el que envidia. Se reconcome, se reconcome por dentro porque le va mejor al otro, envidia lo que tiene el otro. Fíjate, luego esto a nivel social tiene mucha repercusión importante a nivel económico, porque las sociedades que son envidiosas o donde digamos que la envidia es bien vista o tiene buena prensa, son sociedades en declive, son sociedades heridas de muerte. Y empobrecidas desde el punto de vista material, desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista moral. Por ponértelo con un ejemplo, ¿no? Con una metáfora. Dicen, no recuerdo exactamente a quién se lo escuché, pero dicen que la gran diferencia entre el espíritu emprendedor capitalista de Estados Unidos y de España radica en la siguiente metáfora, que en Estados Unidos, cuando hay una persona, un mendigo que está pidiendo dinero a la puerta de un hotel de 5 estrellas de lujo y ve que de repente llega un Maserati
que aparca justo en la puerta del hotel, y del Maserati sale una persona, un empresario bien trajeado, con dinero, y entra en el hotel, el mendigo, la persona pobre, piensa: algún día seré como tú. En España, lo que piensa el mendigo es: algún día serás como yo. Eso lo cambia absolutamente todo, y por eso precisamente en Estados Unidos a los empresarios les ponen un pedestal. Es gente admirable y admirada. Y la gente quiere ser empresaria, quiere montar su propia empresa. Existe espíritu empresarial. Y digamos que la figura del empresario tiene una gran valía y un gran reconocimiento a nivel social y también a nivel político. En España no. En España, por desgracia, son muchas las personas, no solo los políticos, que también, pero son muchas las personas que ven al empresario como una persona mala, como una persona que se aprovecha de los demás. Cuando lo que hace el empresario, como digo, es importante recordarlo, lo que hace es servir a los demás. Y se juega su propio capital, su propio patrimonio en esa empresa. Y si fracasa, se arruina. En Estados Unidos no hay miedo al fracaso, al revés, aprenden de los errores. En España has visto como el que fracasa con un proyecto empresarial como que lo hace con vergüenza. En Estados Unidos y en los países anglosajones o con un gran espíritu emprendedor lo ven como una lección. Es decir, es que para conseguir tener éxito en el ámbito empresarial, en una empresa, lo lógico y normal es fracasar 1, 2, 100 veces, porque aprendes de cada fracaso, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque un país sin empresarios y sin grandes empresas es un país pobre. Por terminar de darle un último broche al tema de la envidia, me viene a la mente otra idea que plasmaba Gonzalo Fernández de la Mora en ese libro, donde básicamente lo que venía a sostener, y lo traduzco un poco con mis palabras, es que el envidioso crónico se termina convirtiendo en un resentido. Total. Y la diferencia es la siguiente. Digamos que el envidioso sigue teniendo una noción clara del bien. Es decir, sabe lo que está bien. Lo que pasa es que le fastidia que no sea él quien tiene eso. Pero sabe perfectamente lo que está bien. Pero a fuerza de vivir en ese estado permanente de desgaste, el envidioso se termina convirtiendo en un resentido que ya pierde por completo la noción del bien y dice: pues no, eso está mal. Totalmente de acuerdo. Que yo creo que es la relación un poco que tienen los socialistas con la cuestión de la riqueza. Es decir, esa envidia cronificada de esto está bien y ojalá lo tuviese yo, cronificada se termina convirtiendo en un odio furibundo de todo lo que tiene que ver con la generación de riqueza, con el dinero, etcétera. Es cierto, sí, efectivamente la envidia es el camino hacia el resentimiento. Estoy muy de acuerdo con eso. Y precisamente por eso, perdón, por conectar con lo que decía antes, a la hora de establecer los incentivos que tienen que llevar a alguien a desarrollarse, etcétera, todo lo que tiene que ver con pues, ese aspecto más material se ve como algo, pues en fin, perverso. Es decir, quien se deja llevar por esas cuestiones es una persona de segunda categoría y realmente la persona noble trabaja y hace lo que tiene que hacer por su patria, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, la patria no es la patria, son los cabecillas del régimen de turno. Pero yo creo que es lo que sucede, sí. Sí, y luego es cierto que la experiencia al final es un valor, porque fíjate, estamos comentando la naturaleza y las consecuencias del socialismo, pero ¿qué pasa cuando sales de ahí? Y esto es también muy interesante, porque del socialismo también se sale. Solo hay 2 cosas seguras en la vida, que es pagar impuestos y la muerte, ¿no? La muerte y pagar impuestos, no sé en qué orden. Pero incluso del socialismo se puede salir, y son muchos, por suerte, los países que han salido de ese infierno en la tierra. Curiosamente, se produce un cambio por completo de mentalidad. El país más capitalista del mundo es Vietnam. Vietnam, que sigue bajo un régimen político de corte comunista, pero que se ha abierto junto con otros países exsoviéticos, excomunistas o comunistas todavía a nivel político, pero ya no a nivel económico. Cuando hay encuestas que se pregunta a todo el mundo, países más y menos capitalistas, que se les pregunta sobre esta cuestión: ¿qué opinas del capitalismo? ¿Qué opinas de los resultados que da, de los frutos? El país más capitalista o con la población más procapitalista, que apoya más el sistema capitalista, es Vietnam.
España, por el contrario, es uno de los países más anticapitalistas. Por volver al ejemplo de países que han salido de la bota comunista, ¿cuáles son los países que están vacunados de comunismo? Europa del Este. En Europa, incluso en algunos países, se ha prohibido. Porque lo han sido. Porque han sufrido. Entonces, al sufrir eso, yo estoy convencido de que las futuras Suizas de Europa están en Europa del Este. De hecho, países como Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría, Polonia, que en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, eran tremendamente pobres, mucho más pobres que España, ahora tienen la misma renta per cápita que España, apenas 30 años después, 35 años después, y en algunos casos incluso ya superan en renta per cápita a España. Pues bien, esos países que están vacunados del comunismo, que son totalmente favorables al capitalismo, al libre mercado, a la propiedad privada, son los países que están destinados a liderar económicamente Europa en las próximas décadas. Y es curioso ese cambio radical de mentalidad. Como un país como Vietnam es el más procapitalista, o cómo los países de Europa del Este abrazan el libre mercado sin ambajes, apuestan por la libertad económica, no quieren ni oír hablar de comunismo y están vacunados por lo menos para un par de generaciones. Acabo con una cosa curiosa con respecto a esto. Y animo a la gente que nos esté viendo que lo vea, hay un corte maravilloso de Jordi Évole, cuando hacía el programa pues ha hecho muchos programas. Ahora que gobierna la izquierda, se dedica a blanquear a los suyos, ¿no? Entonces le hace entrevistas masaje a Salvador Illa, a Fernando Simón, que fueron una catástrofe durante la pandemia. Le hace de entrevistas también amigables y masaje a María Jesús Montero, que nos machaca impuestos. Bueno, ahora se dedica a eso, pero cuando gobernaba el Partido Popular, pues se dedicaba a decir lo mal que iba todo, la pobreza energética y este tipo de cosas. Bueno, pues en esa ronda de reportajes contra el capitalismo, la libertad económica, la empresa, etcétera, hay uno que dedica, no recuerdo de qué año, que dedica a la explotación de las multinacionales en el sudeste asiático, de cómo las grandes compañías multinacionales se aprovechan de los países pobres y explotan a los trabajadores del tercer mundo en fábricas trabajando 12 horas, cosiendo balones y ropa por 4 duros. Bueno, para empezar, Évole, que es un analfabeto a nivel económico, como todos los zurdos, no se da cuenta de que en los países del tercer mundo, cuando llegan las multinacionales y abren fábricas, la gente de allí se pega de bofetadas por entrar a trabajar en esas fábricas. Al igual, que es que a veces se nos olvida, que nosotros, ricos europeos, nos pegábamos de bofetadas para trabajar en fábricas al principio de la Revolución Industrial hace 2 siglos. ¿Por qué? Porque era 1000 veces mejor trabajar 14 horas en una fábrica atornillando tuercas que tirarte 16 horas de sol a sol trabajando en el campo con una azada o con la fuerza de un animal o una bestia. Es decir, que pasar de una economía agrícola a una economía industrial era una mejora muy sustancial a nivel colectivo, a nivel económico, a nivel social y a nivel individual. Y la gente, una vez más, no es tonta. Por eso la gente huía del campo y se iba a las grandes ciudades a trabajar en la industria. Pues bien, eso que nosotros hicimos hace 2 siglos es lo que ha sucedido en las últimas décadas en muchos países pobres, donde su principal fuente de crecimiento y de riqueza, o más bien de subsistencia, era la agricultura. Pero la agricultura no con tractores, la agricultura no mecanizada, que eso ya es fruto del capitalismo, sino la agricultura a brazo, sudor, de sol a sol y con animales. Y frente a eso, la alternativa de trabajar en una fábrica dedicándose a ropa textil. Pues la gente no es tonta, ahí va porque mejora enormemente sus condiciones salariales, sus condiciones de vida, con el propósito además de que sus hijos también mejoren y darles estudios a sus hijos para que en lugar de trabajar en una fábrica trabajen en el sector servicios, o sean informáticos o sean profesores, y mejoren también su nivel de vida y su calidad de vida. Bien, todo esto que yo estoy explicando a grandes rasgos, todo se resume en ese programa de Jordi Évole y en una entrevista que le hace a una operaria
en una fábrica textil del sudeste asiático. No, ahora no recuerdo en qué país, no sé si era Camboya, Birmania, pero era industria textil. Y entonces Évole, pensando que le iba a salir bien la jugada, acude a la casa de esta operaria con sus hijos y demás, y mientras comen y demás, él le hace la entrevista y le pregunta: oye, ¿tú qué le dirías a los ricos europeos y estadounidenses que compran por $20 la camiseta que tú fabricas por 3? Para, de esa forma, decir o intentar reflejar la explotación que sufre el pequeño trabajador. Pero lo que no se esperaba era la respuesta de la operaria. ¿Y qué le responde la operaria? Le dice: pues yo lo que les diría es que nos compren muchas más camisetas, porque de ese modo a mí me irá bien, a mi empresa le irá mejor, a mí me irá mejor, podré trabajar más, podré garantizarle a mis hijos una mejor educación y por lo tanto prosperaré. Se quedó blanco. Tuvo la decencia de mantener la entrevista y la respuesta, pero esto da buena cuenta de cómo cambia la mentalidad. Y volviendo a tu pregunta, y con esto acabo, pues eso, ¿no? Es muy interesante ver cómo países que han sufrido la bota del socialismo cambia por completo la mentalidad cuando logran salir de él. Todo lo que has dicho hasta ahora yo creo que contribuye a refutar una idea muy arraigada, en virtud de la cual el socialismo está muy bien en la teoría, pero funciona mal en la práctica. En primer lugar, esto es una estupidez, porque si algo es fabuloso la teoría, no puede ser que en la práctica falle. Si yo fuese, por ejemplo, cirujano y diseñase una teoría muy novedosa para operar a pacientes y yo pensase que esto es, vamos, el invento del siglo y luego se me mueren todos, y yo dijese, bueno, la teoría está fenomenal, pero la práctica falla, pues en fin, me dirían, no, es que quizás tu teoría está mal y por eso se te mueren todos. O sea, con lo cual esta idea yo jamás la he terminado de entender del todo porque me parece contradictoria. Y no solamente es absurda, sino que es incorrecta. Es decir, el socialismo en teoría no está bien. De hecho, me parece profundamente distópico. Y sin embargo, pese a estar mal en la práctica, pese a estar mal en la teoría, sigue teniendo popularidad. ¿Por qué? Pues yo creo que... Y buena prensa. Esto es importante. Yo creo que hay también aspectos psicológicos muy interesantes al respecto. Porque el hombre, de forma innata, digamos que, y simplificando mucho, ¿no?, entre seguridad y libertad, de forma innata tiende a priorizar la seguridad. Y de eso se aprovechan, digamos que los políticos, los tiranos, etcétera, se aprovechan de ese sentimiento, de esa tendencia natural del hombre en búsqueda de seguridad para prometerle seguridad. Porque, ¿qué te vende el socialismo? El socialismo te vende seguridad. A cambio de controlar tu vida y controlar tu propiedad o robarte parte de lo que ingresas, parte del fruto de tu trabajo, de tu dinero, de tu patrimonio, de tu riqueza, yo al menos te voy a garantizar la seguridad. Y esto es algo que resulta contraintuitivo, el apostar por la libertad, pero siendo lo correcto. De forma similar a lo que sucede también en el ámbito de las inversiones, ¿no? Que el ser humano normalmente tiende a ser cortoplacista. Lo queremos todo y lo queremos ya, y cuanto antes mejor. Cuando en realidad lo positivo es ser largoplacista. Y ahorrar, gastar menos de lo que ingresas, pensar en el futuro. A nivel de inversión es exactamente igual, invertir a largo plazo. Bueno, pues lo bueno es contraintuitivo, pero sigue siendo lo correcto, que es la libertad, porque la libertad, en los sistemas que apuestan por la libertad, no solo son más ricos, sino que además son también más seguros. Desde todos los puntos de vista, el hecho de que por ponerlo de una forma sencilla, ¿no?, el pobre más pobre de Estados Unidos es considerado o sería considerado rico en cualquier país pobre donde la inmensa mayoría de la gente no tiene absolutamente nada. Para que un pobre en Estados Unidos es considerado a partir de un nivel de renta que puede rondar pues los $1.500 al mes aproximadamente, que sería clase renta media baja, renta baja, medio baja en España, pero que en el caso de España en ningún caso se puede considerar pobre.
Un pobre norteamericano de media, pues sí, cobra unos $1.500, $1.600 al mes, tiene una casa en propiedad, con 3 habitaciones, aire acondicionado y 2 coches viejos. Eso es ser pobre en Estados Unidos. Porque claro, la pobreza es algo relativo, es decir, lo mides, se puede medir también en términos absolutos, pero se mide o se suele medir en términos relativos, en comparación con la riqueza del resto de la sociedad. Claro, es que la renta media en Estados Unidos son una familia media gana 60, 70, $80.000 al año. El 40% de las familias norteamericanas ingresa más de $100.000 al año, que en España es renta hiperalta. Tan solo ganan eso el menos del 5% de la población. En Estados Unidos el 40% de las familias gana más de $100.000 al año. Un camionero en Estados Unidos, más o menos bien considerado y con una cierta experiencia, gana $100.000 al año. Un camionero. Bien, con esto, ¿qué quiero decir? Pues que efectivamente la pobreza es en términos relativos. Y un pobre en Estados Unidos es considerado rico en un país o en el resto de países pobres, ¿no? Y no sé cuál es la pregunta. Que ¿por qué es tan popular el socialismo? Perdona. Fracasos Exacto. evidentes. ¿Por qué es tan popular? Perdona, ahí está el tema. Porque, sin embargo, es decir, el liberalismo lo que garantiza es riqueza, prosperidad y también seguridad. ¿Por qué? Porque en los países ricos tienes más capacidad, más probabilidad de prosperar, de ganarte bien la vida, etcétera. Y el ejemplo que ponía, ¿no? Incluso los más pobres en los países liberales son considerados ricos en los países pobres. Y aún así, el socialismo goza de buena prensa. ¿Por qué? Porque engañan a la población y la engañan con la promesa de la seguridad. Ellos venden que bajo el socialismo existe la garantía de que el Estado proveerá. Ejerce como una especie de padre, ¿no? Un Estado paternalista, que en ningún caso es bueno, sino que es perverso, de hecho, es vengativo. Si me lo permites, y esto yo lo cito cada vez que tengo la ocasión de hacerlo porque me parece muy atinado, Tocqueville, en La democracia en América, decía que el Estado es paternalista en el mal sentido del término, porque un padre está encima de su hijo y le guía y le encauza. Es cierto, y toma ciertas decisiones en su nombre, muchas, cuando uno es pequeño, o todas directamente, pero con la intención última de que algún día ese hijo se emancipe y sea capaz de valerse por sí mismo. Es decir, esto lo hace por ti. Y el Estado no. El Estado está encima de ti con la aspiración última de que jamás te vayas de sus fauces, ¿eh? No, totalmente. Con la intención de exprimirte hasta la última gota. Pero se aprovechan de esa sensación, del el hecho de vender seguridad, y también es algo también muy innato en el ser humano, ¿no? El descargar la responsabilidad. Y esto es clave, porque claro, si a mí me va mal, pero a mí el Estado me garantiza una paga, pues digamos que bueno, yo lo veo con buenos ojos, y encima me vende que la culpa no es mía, que no es mi responsabilidad, que la culpa es de otros. Por lo tanto, se aprovecha ese tipo de tendencias naturales en el ser humano en la búsqueda de seguridad, por un lado, y en la búsqueda de descargar responsabilidad. Si fracaso, si me va mal, etcétera, no es culpa mía. Entonces, eso genera, digamos que un apoyo entre buena parte de las capas sociales. Y luego tiene buena prensa, efectivamente. Tiene buena prensa desde mi punto de vista porque se piensa erróneamente que, bueno, a lo mejor no funciona o no funciona del todo bien, pero el fin al menos es bueno. Tiene buena intención. Bueno, volvemos al refranero. El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Yo estoy convencido de que Hitler también quería lo mejor para su pueblo. Convencido, y Stalin, y seguramente ellos pensaban que ese era el camino para hacer grande a Alemania y hacer grande a Rusia. Ya, pero se llevaron por delante decenas de millones de vidas humanas, además quitándoles todo, incluso la propia vida, su patrimonio y también su propia esencia, ¿no? Su propia alma, porque eran todos esclavos. Por lo tanto, no es cierto, el socialismo no funciona, pero es que además es profundamente inmoral. Los fines que persigue
ni siquiera son justos, ni siquiera son loables. Yo soy capitalista, soy liberal por dos razones. Porque funciona, y por lo tanto desde el punto de vista utilitarista, en beneficio propio, sé que es lo mejor, pero también por una cuestión moral, porque es lo correcto. El socialismo es lo incorrecto, es inmoral. Antes de pasar a la cuestión del liberalismo, quería cerrar este primer bloque relacionado con el socialismo con una última pregunta, que es la siguiente. Puede que algún socialista nos esté escuchando y diga, bueno, tanto que os basáis en el empirismo y en la constatación de los hechos y de los datos, etcétera, hay una cuestión innegable, que es que China va bien. Y parece que va a ir mejor. Incluso parece que va a desbancar a Estados Unidos como el hegemón mundial. Si alguien te plantease esa pregunta o esa objeción, ¿qué le contestarías? China no es comunista. Es una dictadura política, gobernada por el Partido Único, el Partido Comunista, pero no es comunista en el sentido de que China transitó desde un modelo de planificación central donde no existía la propiedad privada a un modelo de libertad económica y capitalista, en el sentido económico puramente, en donde sí se reconoce la propiedad privada. ¿Cuándo se produce el punto de inflexión? Y esto es, a mí es que me gusta mucho la historia y aprender de las experiencias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El punto de inflexión se produce tras la caída de la Unión Soviética y las manifestaciones estudiantiles de Tiananmen. Ahí cambia el modelo, porque el régimen chino se da cuenta de que, en primer lugar, la Unión Soviética colapsa, cae el muro de Berlín. En segundo lugar, su población estaba profundamente empobrecida. Y cuando la población atraviesa graves dificultades económicas, digamos que el caldo de cultivo para que se produzcan revueltas, manifestaciones, protestas, el caldo de cultivo para deslegitimar o atacar al gobierno es, digamos, proclive a que surjan ese tipo de protestas y, por lo tanto, debilita el régimen, debilita la dictadura, salvo que apueste, como han apostado, por cierto, en otros regímenes como Corea del Norte, como Cuba o como Venezuela, por la represión pura y dura. ¿Cómo tumbas o cómo aplastas el descontento social? Con armas, con sangre. Y eso pasó en la Unión Soviética durante muchísimo tiempo. Las revueltas ciudadanas eran aplastadas bajo el golpe militar y el golpe de las armas, ¿no? Hasta que se produce, bueno, pues Gorbachov llega al poder en la Unión Soviética y empieza a abrir el sistema. Y todo se viene abajo cuando, de repente, los alemanes, aunque hay un episodio previo, ¿no? Pero cuando los alemanes se dan cuenta de que salen a la calle, intentan ir hacia Alemania Occidental, y hay orden por parte de los líderes políticos de no disparar. Y a partir de ahí se derrumba el sistema. Bueno, China aprende que tiene dos vías en ese momento de gran descontento social tras el colapso de la Unión Soviética. Es la vía de la represión a fuego y armas para reprimir el descontento social, o la vía de enriquecer a la población para que ese descontento se reduzca, a cambio, eso sí, de seguir manteniendo el control político. Y se inspira en un país vecino que tuvo gran éxito, que es Singapur. Singapur, que es un régimen autoritario desde el punto de vista político, con ciertas restricciones a nivel político, etcétera, pero es un país que es el país más libre económicamente, un país puramente capitalista, que era tercermundista, era un país tremendamente pobre hace pocas décadas, a principios de primera mitad del siglo XX, era un país que se dedicaba fundamentalmente a cultivar arroz, donde vivía una economía de subsistencia, pero se produce un cambio. Llega un dirigente que toma las riendas del gobierno y apuesta por libre mercado, capitalismo puro, apertura al exterior, bajísimos impuestos, cambia por completo el modelo y pasa de ser un país pobre al país más rico del mundo. Singapur es una auténtica maravilla desde todos los puntos de vista. En el ámbito económico especialmente, me refiero, ¿no? Bueno, China dice:
la cúpula del Partido Comunista dice ¿por qué vía optamos? Si represión o generar riqueza, y apuestan por la generación de riqueza. Y reconocen la propiedad privada, que es que la propiedad privada bajo la dictadura comunista no existía, bajo la dictadura de Mao, ¿no? Permiten el reconocimiento de la propiedad privada, permiten a su población comerciar libremente, crean unas zonas económicas especiales donde no existen los impuestos, donde la regulación es mínima y de repente empiezan a florecer de forma espectacular la riqueza, las empresas, las compañías, las exportaciones, las importaciones, la mano de obra, el trabajo, el empleo. Y China se empieza a enriquecer. Y el hecho de que China empiece a comerciar con el resto del mundo y que reconozca la propiedad privada y se adapte o incorpore hasta cierto punto el capitalismo en gran medida, ha hecho que China empiece a transitar de un país enormemente pobre a un país rico, donde buena parte de la población, cientos de millones de chinos, vivían en la más absoluta pobreza y ahora, sin embargo, son rentas medias. Ahora vemos chinos turistas que viajan por el mundo y que tienen grandes empresas. Entonces, cuando dicen, mira China, yo le digo, a ver, en China la economía sí existe un gran intervencionismo, control estatal, vigilancia, todo eso existe, pero se reconoce y se admite la propiedad privada, las transacciones libres, la libre empresa en un sentido más o menos amplio y por lo tanto ha transitado hacia un modelo económico de corte o de naturaleza capitalista. Entonces yo le diría, a nivel económico no es comunista, es una dictadura política, pero a nivel económico no es comunista. Se ha abierto al capitalismo y eso es lo que explica su generación de riqueza, su prosperidad en las últimas décadas. Pero, sin embargo, hay países que siguen siendo comunistas a todos los niveles, a nivel político, a nivel social y también a nivel económico. Entonces, ¿por qué Corea del Norte, sin embargo, sigue sumido en la más absoluta pobreza? La mejor forma de reflejar la pobreza que existe en Corea del Norte es ver cómo, a través de un satélite por la noche, un satélite en el espacio, fotografía la península de Corea. La Corea del Sur está iluminada y en el norte está oscuro. No hay absolutamente nada. No hay luz. No tiene luz. Tampoco hay luz en Cuba. Entonces, Cuba sí sigue siendo un régimen comunista a nivel político y a nivel económico. China no. Es que además, cuando hay dos zonas con sistemas económicos radicalmente distintos que lindan, la historia ha demostrado una vez tras otra que el éxodo es siempre del mismo lado hacia el mismo lado. Es que más prueba empírica que eso a mí no se me ocurre. Porque ya no son libros. O sea, la gente se escapa jugándose la vida siempre, casualidad, en el mismo sentido. A la inversa hay personas porque también se van, quizás por motivos familiares, dudo que sea por razones económicas, pero en fin, es lo que hay. Pasamos a la cuestión del liberalismo, el capitalismo. Mencionabas antes, justo antes de que preguntase lo de China, que tú te consideras capitalista fundamentalmente por dos razones. Porque funciona y también en términos morales. Vamos con la primera cuestión. También es una cuestión empíricamente demostrada, que insisto, es que nos basamos en esto porque es que creo que es la prueba del algodón, porque no son teorías vagas que uno tiene en su cabeza, sino lo que la historia muestra repetidamente. Que cuando tú reconoces ciertos principios, como puede ser el respeto de la propiedad, la seguridad jurídica, permites los incentivos económicos, es decir, no expolias a través de impuestos a quien ose crear una empresa, las cosas funcionan y tiran para adelante. Y sin embargo, en contra de lo que sucedía con el socialismo, que tiene muy buena prensa y es popular, esto tiene una mala fama absolutamente expandida. ¿Por qué? La mala prensa del capitalismo. Bueno, porque son muchos los enemigos. Son muchos los enemigos que odian el capitalismo profundamente y porque en esencia también yo creo que hay un gran interés por parte del socialismo imperante de que fracase el comunismo, porque al fin y al cabo el socialismo a los únicos que beneficia realmente es a la
cúpula Claro. política. A eso le va fenomenal. Que va fenomenal, ¿no? Gente que no se podría ganar la vida en el ámbito de la empresa y ganando un buen sueldo en el ámbito público, y sobre todo que no solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de poder. Y es que los ricos en los regímenes socialistas son los funcionarios, son los del sector público. Los funcionarios y los políticos. Uno se hace rico por esa vía, claro. Efectivamente. En el Rico, archirrico. Y sobre todo si hay corrupción, ¿no? Que esa es otra. Cuanto más intervenido es una economía, cuanto más control tiene el Estado sobre la vida y la hacienda de sus gobernados, más posibilidades hay de corromperse. ¿Por qué en España la mayoría de casos de corrupción se concentran en el urbanismo? ¡Oh, casualidad! Porque depende de un político, de un funcionario, que un suelo valga 100 o valga 0. Porque es el político, el ayuntamiento, la comunidad autónoma la que determina dónde puedes construir y dónde no. Y te dice, no, aquí solo puedes plantar patatas. ¿Por qué? Pero si ahí a 50 metros se puede construir un edificio, no puedes, a no ser. Y ahí ya entra el sobre, ¿no? El sobre y tal. Entonces, esto es importante también, el tema de cuanto más capacidad de decisión tiene el Estado, tiene el poder político, menor capacidad de decisión tiene el individuo y también más incentivos para corromperse. La corrupción existe, la corrupción política. Hay más corrupción en los países más socialistas. Eso es así, en los países más capitalistas, donde el funcionario o el político de turno no tiene esa capacidad de decisión, pues digamos que la posibilidad para corromperse se reduce a la mínima expresión y el incentivo exactamente igual. Por lo tanto, esto es importante recordarlo. En cuanto a la mala prensa, pues yo creo que es eso. O sea, la mala prensa que tiene el capitalismo es porque tiene muchos enemigos y muy poderosos. Además, desde el ámbito... Porque no solo es el socialismo en un sentido estricto, es en general el poder político, es decir, el colectivismo, ¿no? Entonces, son muchos los políticos, con independencia del partido al que pertenezcan, que tienen interés en mantener el control y en mantener el poder. Y para mantener el control y mantener el poder, o acrecentar el control y el poder, pues lógicamente tienes que atacar lo que te frena. ¿Y qué te frena? Te frena el capitalismo. Es decir, aquí hay como dos visiones, ¿no? El socialismo por un lado, capitalismo / libertad por otro, socialismo / Estado por otro. Entonces, yo creo que hay un interés general por parte del poder político en vilipendiar, atacar, denigrar o desmentir, desmontar las ventajas del capitalismo. Porque de esa forma se justifican a sí mismos, se justifican su necesidad, la necesidad que desempeña el político de turno, el funcionario de turno, y tienen la excusa perfecta para además justificar las subidas de impuestos o la creación de nuevos servicios o el incremento del tamaño estatal. Por lo tanto, existe ahí una lucha, una pugna que también se desarrolla en múltiples niveles, no solo a nivel político, sino a nivel educativo, a nivel social, a través de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, el poder político maneja mucho dinero para en publicidad institucional, etcétera, y por lo tanto le interesa que se filtren ciertos mensajes, y yo creo que viene un poco de ahí. Pero curiosamente lo que demuestran los datos es todo lo contrario. Es decir, es increíble que el capitalismo siga gozando de mala prensa en algunos países, cuando el capitalismo ha generado el mayor periodo de prosperidad y riqueza de la historia del hombre. Es que a veces la gente no se da cuenta. Es que cualquiera de nosotros, Álvaro, tú y yo, los que nos están viendo, viven 1000 veces mejor que cualquier rey del antiguo régimen, cualquier rey absolutista, entre otras cosas, porque sí, un rey tenía tierras, tenía ejército, tenía riquezas, tenía oro, tenía siervos, pero vivía en un castillo donde se moría de frío en invierno, donde no tenía agua corriente, donde no tenía calefacción, donde no tenía aire acondicionado, donde se moría de una simple infección, donde no se podía comunicar con el resto de sus vasallos o delegados, salvo mediante palomas mensajeras o enviando un jinete y que tardaba 40 días en llegar al destino, y tú y yo nos podemos comunicar en tiempo real con cualquier parte del mundo. Es decir,
cualquiera de nosotros, en un país mínimamente rico, vive con unas comodidades infinitamente mejores que el hombre más poderoso en la Edad Media. Entonces, eso es fruto del capitalismo. Es que apenas hace 2 siglos, sobre la faz de la Tierra apenas había 1.000 millones de seres humanos. En la actualidad son 8.000 millones de seres humanos y creciendo. Se ha multiplicado la población mundial por 8. Es que hace 2 siglos, antes del capitalismo, el 90% de la población, es decir, 900 millones de personas de 1.000, vivían en la más absoluta pobreza. Y no pobreza entendida en términos relativos, sino en términos absolutos, el equivalente a vivir con menos de $2 al día. Es decir, tenían una economía de subsistencia. Trabajaban y vivían para comer el día siguiente o ese mismo día. Eran pobres de solemnidad. En la actualidad, a pesar de que la población se ha multiplicado por 8, la pobreza, en términos absolutos, vivir con menos de $2 al día, se ha desplomado. Y en la actualidad apenas el 8% de la población mundial es pobre. Y muy posiblemente, si no hay una gran guerra mundial, o si no regresa el comunismo, vuelve a triunfar y divide el mundo en 2 bloques, uno comunista y otro capitalista, uno esclavo y otro libre, pues posiblemente este siglo veremos por primera vez, y nunca me cansaré de repetirlo, por primera vez en la historia del hombre, la eliminación de la pobreza. Y solo hay un continente que lo está impidiendo, es África. El sudeste asiático era pobre, era tercer mundo, Asia en general, durante el siglo XX. Pero ya hemos visto el caso de China, ha transitado hacia el capitalismo, el sudeste asiático, los tigres asiáticos son también procapitalistas y pro libre mercado. Digamos que el único continente donde el capitalismo todavía no ha penetrado, porque sigue bajo manos de regímenes totalitarios, muchos de ellos de corte socialista, es África. Pero si eso se logra reducir de forma sustancial, este siglo, con un poco de suerte, veremos la extinción, la eliminación de la pobreza a nivel mundial, lo cual nunca ha sucedido en la historia del hombre. Lo has comentado antes y lo mencionas también en el libro, y es una cosa que a mí me gusta particularmente, porque hay quien se queda simplemente en esta primera base, que es la siguiente. El capitalismo, el liberalismo, podría decirse que funciona y ya está, pero claro, uno podría decir, bueno, ya, pero puede que funcione, pero a través de medios absolutamente perversos, y a ello nos podríamos plantear si el fin justifica los medios, etcétera, etcétera. Pero no es el caso, tal y como tú lo planteas. Es decir, también hay un componente moral en muchos de los principios asociados a estas ideas. Y esto es una cosa que yo escuché por primera vez y me llamó mucho la atención a Bastos. Cuando, por ejemplo, hablaba de la propiedad, uno podría decir, bueno, la propiedad es buena en términos económicos, porque mira, me genera esta rentabilidad, o es una inversión que llegado el día nunca va a perder valor, con lo cual cuando quiera venderla pues le sacaré un rédito. Vale, pues sí, en términos económicos puede tener ventajas ser propietarios. Pero desde un punto de vista humano también, la propiedad arraiga. La propiedad permite forjar vínculos, porque si uno está más estable en un sitio hay incentivos, hablando también quizás en este caso más personales que económicos, a poder tener una familia. Cuando uno se está moviendo de un lado a otro, eso quizás sea más complicado. El ahorro, también habla Bastos del ahorro, es decir, una persona ahorradora, evidentemente no estoy hablando de un agarrao, ¿vale? Por decirlo así, pero una persona razonablemente ahorradora es una persona que necesariamente tiene que ser prudente, que necesariamente tiene que ser comedida. Es decir, un adicto no puede ser ahorrador, porque lo que tiene se lo gasta y punto. Entonces, a mí eso me gustó mucho porque creo que termina de cerrar el círculo y se ve que más allá del trasfondo puramente económico, utilitarista, funcional, detrás de muchos de estos principios late un componente profundamente moral, tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo, porque si al final estas virtudes individuales tú las generalizas, al final eso termina repercutiendo en la comunidad también. Es decir, una comunidad donde se valora el ahorro es también una comunidad con una visión más a largo plazo, una comunidad que pueda hacer proyectos que vayan más allá del mañana, porque quien gasta todo lo que tiene no puede mirar más allá de la semana que viene, etcétera, etcétera. Lo has explicado a las mil maravillas, Álvaro. La verdad es que son las virtudes derivadas del capitalismo y de la propiedad privada. El capitalismo se sustenta sobre una serie de principios institucionales básicos. Se tiene que dar, para que se pueda generar riqueza, la riqueza no está dada, la riqueza se crea, y como se crea también se destruye, se tienen que dar las circunstancias desde el punto de vista institucional para
poder generar riqueza. Es decir, propiedad privada, como ya hemos explicado, seguridad jurídica. O sea, seguridad jurídica ni más ni menos, tú además que eres abogado y gran experto en materia de derecho, es el cumplimiento de los contratos, contratos libres y voluntarios, ¿no? Y luego una libertad en sentido amplio, el hecho de que yo pueda emprender, que yo pueda comerciar, a mayor garantía de propiedad privada, seguridad jurídica, cumplimiento de contratos y libertad en un sentido amplio, se genera el contexto idóneo para que emerja la riqueza, la prosperidad. Esas son las bases del capitalismo, pero hay una serie de virtudes que están derivadas, asociadas o relacionadas con el capitalismo, y lo has explicado a la perfección. La propiedad arraiga. La propiedad hace que el ser humano sea largoplacista, piense a largo plazo. Hace que sea responsable, porque lógicamente se sustenta sobre algo tan importante como el ahorro, como el trabajo. Por lo tanto, requiere una cierta responsabilidad contigo mismo, una cierta seriedad, es decir, ser una persona cumplidora con tu trabajo, hacer honor a la palabra dada. Todo eso está relacionado con el capitalismo, ¿no? Y es ciertamente importante que se respeten ese tipo de virtudes que, como digo, están asociadas al capitalismo. Pero no siempre es así. Y fíjate, en el tema de la propiedad, a veces se piensa de forma errónea, equivocada, que el capitalismo es materialismo y que el capitalismo es consumismo. Y la gente no se da cuenta que la fuente de la riqueza no está en el consumo. Es que para poder consumir, primero tienes que producir. Es decir, esto, te pongo un ejemplo, ¿no? A mí que me gustan tanto las anécdotas. Yo tenía un buen amigo que logró escapar de la cárcel comunista de Cuba. Y cuando llegó a España, a las pocas semanas, a los pocos días, me llamó para tomar un café y, bueno, ya se había instalado y demás. Y una de las cosas que le causó más sorpresa, que me decía totalmente, bueno, pues sorprendido y pasmado es, oye, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dice, ¿qué pasa en España? ¿No coméis? Y yo, ¿cómo que no comemos? Claro que comemos y comemos mucho, algunos. Ya no, es que me sorprende mucho. Voy a los supermercados y veo que está lleno. Está lleno de cosas. Claro, estaba acostumbrado a que no hubiera nada en las tiendas. Entonces, no puedes consumir si antes no has producido. Y no puedes producir, que esta es la clave del asunto, si antes no has ahorrado. La clave del capitalismo, el capitalismo viene de capital. Para tener un capital necesitas ahorrar previamente. Entonces, la clave de la riqueza, la fuente de la riqueza es el ahorro y es la producción. No es al revés, no es el consumismo, no es el materialismo. Ahorro y producción. Claro, volvemos a las virtudes. Ahorrar, pensar a largo plazo, ser prudente, gastar menos de lo que ingresas. Producción, trabajar, emprender, ser responsable. Eso se sustenta en el mérito, se sustenta en el trabajo, en el esfuerzo. Son virtudes buenas, positivas para el individuo, a título individual, y a título colectivo, a título social, en sociedad. Porque, lógicamente, si quieres formar una familia, el poder mantener a tus hijos, el poder garantizarles un futuro mejor, el poder legarles algo en herencia, todo eso son virtudes positivas. Ahora, borra de un plumazo eso, a ti que veo que te gustan mucho los incentivos como a mí, y digamos, ¿qué sería la antítesis? Ya no desde el punto de vista socialista, que ya vemos que se sustenta la represión, en la violencia, en el robo, en la envidia, sino en el disfrute, ¿no? Materialismo puro, llevado hasta las últimas consecuencias. Carpe diem. Disfruta el momento. Bien, puedes disfrutar el momento y tirarte al despilfarro más absoluto, al juego, ¿no? El placer por el placer. Vale, y ahora piensa, ¿cómo vas a acabar tú? ¿Y qué pasaría en un país donde todos hicieran lo mismo que haces tú? Bueno, pues... Es igual que las virtudes individuales tienen una proyección positiva a nivel público y comunitario y social.
los defectos individuales también generan una sociedad absolutamente putrefacta, dentro de la cual eso a su vez es que se retroalimenta, porque si la sociedad está mal, incluso el que no está corrompido termina corrompiéndose, porque si todo el mundo es despilfarrador, no respeta la palabra dada, etcétera, ¿qué sentido tiene que yo sí que lo haga? Exacto, entonces, pero es muy interesante porque en economía se divide entre micro y macroeconomía. No, la economía es una, es la misma. Luego tiene, lo que pasa es que tiene distintos, por decir así, distintos enfoques, pero la economía es una y es la suma de acciones individuales. Por lo tanto, la macroeconomía es la suma de las acciones individuales por parte de la gente, ¿no? De la población o de un país o a nivel internacional. Entonces, sucede exactamente lo mismo con los valores sociales. Entonces, imagínate por un momento el Carpe Diem. Carpe Diem, a título individual, pues, a ver, puede ser muy disfrutón, pero yo creo que de los 30 no pasas. Es decir, te mueres, te va a dar un infarto, vas a tener un accidente. Y eso llévalo a nivel social, todos igual. Bueno, pues hay una sociedad caótica, ¿no? Sí. Bueno, pues el capitalismo es justo lo contrario. Uh-huh. Vamos a hablar, para terminar la entrevista, de España. Es decir, hemos hablado teóricamente del socialismo, del capitalismo, bueno, teóricamente y prácticamente, porque se han ofrecido multitud de datos, ejemplos históricos, anécdotas, es decir, que no son simplemente reflexiones sustentadas en ninguna parte. Has comentado en varias ocasiones, a lo largo de esta entrevista, una cosa que yo creo que hoy en día no se tiene para nada en cuenta, que es lo siguiente. La riqueza no es algo dado. Yo escucho a muchos políticos y escuchándolos, me da la sensación de que piensan que hubo un día en el que se celebró una lotería, todos los países compraron un boleto, a unos les tocó ser pobres, a otros les tocó ser ricos y por los tiempos de los tiempos, y que unos lo disfruten y que otros aguanten y ya está. Y claro, esto es una falsedad absoluta que a su vez da pie a que se propongan políticas absolutamente aberrantes. Si uno piensa que la riqueza es algo dado y que por mucho que yo retire se va a regenerar por sí solo para que cuando yo luego vuelva a buscar siga en su estado intacto y lo que retire luego se va a volver a generar porque yo soy un país rico, lo que provoca es precisamente un tipo de políticas que nos pueden convertir en pobres en la generación siguiente, porque la riqueza se genera a través de una serie de dinámicas muy complejas y si tú todo eso lo tiras para atrás, tu país rico en cuestión de una generación, al igual que tu país pobre puede reflotar en cuestión de una generación, tu país rico te puedes ir al carajo. Y una vez seas pobre, ¿qué haces? Sobre todo con esta gente. Había una cuenta en Twitter que a mí me parecía muy ilustrativa que se llamaba Díaz Pensiones, Sí. que básicamente lo que hacía, la tumbaron, por cierto, era como la gente normal. Yo por lo menos no me manejo con esas cifras, es decir, yo sé lo que son 100 euros o 1.000 euros o lo que cuesta una entrada a un partido de fútbol, pero cuando me hablas ya de decenas de miles de millones de euros, yo no sé muy bien para qué da ese dinero. Pues a efectos ilustrativos lo que hacía era decir lo que costaban cosas calculado en días de pensiones. Podía decir, la reforma del Bernabéu son 3 días de pensiones. Y la gente dice, ostras, pues sí que cuestan las pensiones. Y de todos estos ejemplos, que había algunos graciosos, otros tal, había uno que a mí me parecía particularmente gráfico y que conecta con esto que estoy diciendo, que es el siguiente. Decía, la fortuna de Amancio Ortega, lo voy a inventar, son 8 meses de pensiones. Total. Con lo cual yo decía, vamos a ver, sumas lo que gana Amancio Ortega, lo que gana Roch, todo, lo que generan, porque no lo ganan ellos a título particular. Los dejas a cero, por malvados. O sea, ni siquiera te dejo un poco para que subsistas, para que expíes todos tus pecados, te dejo a cero. Te da para un año. ¿Y luego qué? Y creo que hay una incomprensión absoluta de esto. Total y absolutamente. Se habla de expropiar a las grandes empresas, y lo has explicado a la perfección, Álvaro, pues sería un one-off, pero sería todavía de consecuencias más terribles, porque si se diera el caso, que por cierto, en España se ha planteado, y no nos vamos muy lejos, lo planteó Podemos cuando estaba en el Consejo de Ministros, con Pablo Iglesias a la cabeza, siendo vicepresidente y ministro de Asuntos Sociales, en la pandemia. Durante la pandemia, cuando nos metieron a todos en nuestras casas, hubo un Consejo de Ministros en el que la parte comunista del gobierno, España navega entre izquierda y extrema izquierda, ahora estamos gobernados por socialistas y comunistas, la parte comunista de Podemos propuso, en medio de la pandemia, expropiar las grandes cotizadas españolas.
Telefónica, Repsol, Iberdrola, expropiarlas. Amancio Ortega, etc., ¿no? Y ahora, con la guerra arancelaria entre Estados Unidos y medio mundo, pero especialmente China, desde Podemos también hablan de la necesidad de expropiar los pisos y también las acciones que poseen los grandes fondos norteamericanos en el IBEX 35. Bien, imagínate por un momento que, bueno, pues sí, el gobierno dice, vale, y lo puede hacer, ¿eh? O sea, en la Constitución, con sus luces y sus sombras, yo siempre he dicho que la Constitución permite un modelo liberal, capitalista, y un modelo socialista, comunista de la peor calaña. Pues eso es así. Y sin cambiar ni una coma. Y sin cambiar ni una Pones coma. al Tribunal Constitucional a carburar y vamos. Sin cambiar una coma, y por lo tanto, bueno, pues somos nosotros los que decidimos si queremos una cosa u otra. Pero por un momento, imagínate que el gobierno decide, pues sí, venga, vamos a pagar las pensiones quitándole todo el dinero a Amancio Ortega. Que quitarle todo el dinero a Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos de España, el más rico de España y uno de los más ricos del mundo, pero no porque tenga el dinero guardado en un banco, sino porque ahí se está contabilizando el valor Por eso digo que no es lo que teórico. Que no es lo que él gane al título. Claro, ahí está contemplado el valor bursátil de la compañía que posee en gran medida. Pero vale, imaginemos que lo hace, expropia y bueno, les consigue rascar unos cuantos miles de millones de euros, aunque ello supondría el desplome de la compañía, la liquidación de activos, etc. Bueno, sería un desastre absoluto, pero le robaría y le rapeñaría a lo máximo. No solo sería el efecto del robo, que daría para lo que daría, es decir, tú puedes expropiar y robar las grandes fortunas de España y daría pues para pocos meses de gasto público y pensiones, sino el efecto que tendría en cuanto a destrucción, como una bomba nuclear de destrucción masiva de riqueza. Porque ¿qué harían todos los empresarios y gente con un mínimo patrimonio? Huir. Huirían todos del país, sacarían todo su dinero a expuertas. Vamos, yo mismo cogería un avión y me largaría. Siempre lo he dicho, por cierto, siempre dije que si Pablo Iglesias algún día o algún comunista de este cariz gobernara España, no ser vicepresidente, no, presidente, que yo sería el primero en ir a Barajas y coger un avión. Pues bien, generaría una estampida de capitales, desaparecerían las empresas, quebrarían bancos. Y a ver quién viene después. Y no vendría nadie. Dados esos antecedentes. No vendría nadie. Incluso a los años o lo que sea, a ver quién se fía. Nos condenaría durante lustros o décadas a la más absoluta pobreza. Y está muy bien traído lo que comentas, Álvaro, porque efectivamente la riqueza no está dada. La riqueza se crea y la riqueza se destruye. Para eso se tienen que dar una serie de circunstancias. Pero por eso precisamente es lo que explica que haya países ricos y haya países pobres. Venezuela, y esto no tiene nada que ver con la suerte o con la riqueza natural que tengas. Hay muchos países que son enormemente ricos en materias primas, en recursos naturales, que flotan sobre un océano de petróleo, como es el caso de Venezuela. Venezuela flota sobre petróleo. Haces así, pum, y te sale petróleo. Y son pobres. ¿Cómo es posible que Venezuela sea tremendamente pobre teniendo los recursos naturales que tiene? O Brasil, o Argentina. Argentina ahora ya está, digamos, saliendo del hoyo. Muchos países africanos. Y sin embargo, Japón, que no tiene nada. Que Japón, o sea, es pobre en recursos naturales. Sin embargo, es rico. Bueno, porque no tiene nada que ver con los recursos naturales. ¿Y por qué hay países que, siendo enormemente pobres, como hemos comentado el caso de Singapur, o el caso de Irlanda, que era el país más pobre de Europa hace apenas 50 años, hoy sean países enormemente ricos? Irlanda, la renta per cápita en Irlanda, triplica a la renta per cápita española. Trabajar en Irlanda, bueno, un trabajo normal son 4.000, 5.000 euros al mes. En Suiza, un sanitario, una persona que se dedica, bueno, pues a lo más básico del ámbito sanitario, un masajista, un fisioterapeuta, un enfermero, 4.000, 5.000 dólares, 4.000, 5.000 euros. En España eso es un altísimo sueldo. Bueno, ¿cómo es posible que países que antes eran pobres se conviertan en ricos? Y al revés, que esto es lo más increíble y a mí es lo que más me interesa de todo el fenómeno que he podido estudiar.
de cómo países siendo enormemente ricos se convierten en países enormemente pobres. Venezuela, Argentina, Cuba, eran países muy ricos hace un siglo, y prueba de ello es que nosotros, los pobres españolitos de a pie, emigrábamos a esos países. Nuestros abuelos, bisabuelos emigraban a esos países a buscarse un futuro mejor. Sin embargo, ahora son ellos los que emigran y vienen a España, a Europa o a Estados Unidos a buscarse un futuro mejor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque triunfaron las ideas equivocadas. Las ideas son las que mueven el mundo. No es una cuestión de buenos o malos dirigentes. Es cuestión de ideas buenas o malas, ideas correctas o incorrectas. Hablando también de España, el expolio fiscal que se vive, porque la gente creo que aparte no es consciente porque no se interpretan bien las nóminas. Esto es una cuestión mía que no sé si estarás de acuerdo, supongo que sí. Eso que se hacen las nóminas de dividir la parte que paga el trabajador a la seguridad social y la parte que paga el empresario, eso es una falacia. Total. El empresario tiene un presupuesto para contratar a gente, el coste salarial, y si el trabajador no fuese capaz de generarle eso, no le contrataría. Con lo cual, ese es un dinero que le cuesta el trabajador al empresario y que el empresario está dispuesto a pagar por el trabajador. Y sin embargo, si hacemos los cálculos que más o menos tengo yo trazados, y no hace falta que nos vayamos a los últimos tramos del IRPF, entre lo que tú le cuestas a la empresa en relación con lo que terminas recibiendo, más luego el IVA que pagas por todo lo que compras, más luego los impuestos especiales, más luego pagar por conducir, etcétera, etcétera, me sale que se rebasa con muchísima facilidad la mitad. ¿Esto tiene precedentes históricos? Te diría que no. Porque te diría que el único precedente histórico sería comparar esto con una especie de esclavitud moderna, en virtud de la cual tú vives para sostener un sistema del que además no recibes nada especialmente relevante por la cantidad que tú incorporas ahí. Acuérdate, fíjate, comentábamos antes el caso de la mafia, hay otro caso muy curioso, histórico, el famoso diezmo. El diezmo, que es lo que exigía la Iglesia en el pago, en el pago a los agricultores, ¿no?, que cultivaban sus tierras, etc. ¡El 10%! Ahora nos quitan la mitad y damos gracias. Bueno, lo trágico de esto... El motín del té se produjo por un impuesto al té de que era del 3. Sí, muy pequeño. Muy pequeño. Perdón, es como la rana que se va cociendo a fuego lento. Exacto, pero yo creo que es que unas cosas que son... Lo que comentas, Álvaro, es muy interesante, pero yo creo que la gente, y lo explico en el libro, mucha gente no es consciente de lo que paga realmente Hacienda. Mucha gente no es consciente de lo que cuesta realmente el Estado. Y es cierto que se maquilla, se oculta, bajo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. Claro, es que... Eso es la gran falacia, porque la empresa le da igual pagarte a ti las cotizaciones sociales que pagárselas al Estado, etcétera. Tu sueldo real es ni más ni menos que lo que está dispuesto a pagar el empresario por ti. Punto. Y final. Si le cuestas 50, le cuestas 50. El empresario está dispuesto a pagar 50 por contratarte. Si luego, por ley, el gobierno le exige que de esos 50.000 la mitad se lo tenga que dar a Hacienda o a la Seguridad Social, pues se lo da. ¿Qué remedio le queda? Pero él está dispuesto a pagar 50 por ti, 50.000. Bueno, yendo al caso concreto. En el caso de España, un trabajador medio, no, es que el dato cuando se explica hay mucha gente que no se lo cree, pero es así. De hecho, nosotros lo publicamos en el Instituto Juan de Mariana, un informe anual que lleva por título El Impuestómetro, donde reflejamos la carga fiscal real que sufren los españoles a cargo de Hacienda, el coste real del Estado. Bien. Último informe correspondiente a este año, 2025, un español medio trabajador, gana casi 40.000 euros al año. 40.000. 39.000 y pico. De esos 40.000, 21.000 euros se los queda al trabajador, 19.000 euros se los queda al Estado. La mitad. Sí, aproximadamente la mitad. Pero solo con 3 impuestos. Impuestos sobre la renta, cotizaciones sociales del trabajador y de la empresa, pero cotizaciones sociales en general, y el pago del IVA. Bueno, el 48% del sueldo real de un trabajador en España se lo lleva Hacienda. De los 40.000, 19.000 se los lleva Hacienda solo en esos 3 impuestos. Si le sumas, como bien has comentado, impuesto a bienes inmuebles, impuestos especiales, el impuesto a la gasolina, el impuesto...
impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, si le sumas esos, supera el 50%, ampliamente además. Bien, y ahora pregúntate. Esto significa, en números gruesos, que una persona que ingrese en su cuenta en términos netos 2.000, realmente sus sueldos son 4.000. Y ahora pregúntate, ¿qué recibes del Estado a cambio de entregarle 2.000 euros al mes? ¿Qué recibes del Estado a cambio de 2.000 euros al mes? Una sanidad privada que funciona, en fin, me voy a ahorrar los calificativos, demencial, con listas de espera, con listas de espera para poder operarte, con meses y meses para poder ir a un especialista, a un diagnóstico. La cantidad de gente que se muere y que se silencia por culpa de un diagnóstico tardío. Uh-huh. Eso es culpa de la sanidad pública, de que no funciona correctamente. ¿Qué recibes a cambio de la educación pública? Educación pública donde más que educación es adoctrinamiento, que no te vale para salir al mercado laboral, que tienes una calidad en claro declive, una calidad que brilla por su ausencia, con unas pensiones que en última instancia están condenadas a bajar con el paso del tiempo. Seguridad. Bueno, seguridad relativa. Antes había más seguridad que ahora. Ahora estamos atravesando graves problemas de inseguridad, especialmente en algunas ciudades. ¿Qué recibes a cambio? ¿Qué recibes a cambio? Pues ese es el gran engaño. El gran engaño del Estado y del socialismo en España es que te han convencido de que robándote la mitad de tus ingresos vas a obtener a cambio unos servicios de extrema calidad cuando realmente no es así. A mí lo de la sanidad y lo de la educación me parece, hilarante. Te pregunto una cosa rapidísima y permíteme hacer una reflexión y te cedo el turno otra vez. ¿Qué porcentaje del gasto público supone la sanidad y la educación aproximadamente? Que no tengo el dato. Pues mira, sanidad aproximadamente ronda el 12%, si no me equivoco. Vale. Educación debe estar un poquito menos, en torno al 10, un poquito menos. Vale, en torno a una quinta, una cuarta parte Correcto. Del gasto público, podríamos decirlo. Es decir, no es el grueso, ni mucho menos del gasto público. ¿Y a qué se apela siempre? Que se quiere justificar el gasto público, las subidas de impuestos, etcétera, a la sanidad y a la educación. Esto a mí me ha parecido siempre muy llamativo y yo dándole vueltas digo, ¿por qué narices? Claro, la explicación es evidente, para hacer sentir culpable al contribuyente. Sí. Si tú quisieses justificar las subidas de impuestos apelando a cualquier barra basada, pues a lo mejor yo diría, por eso te tengo que pagar más aún de lo que te pago, sí, hombre. Pero si tú inoculas de algún modo en la población la idea de que si no están pagando toda la cantidad absolutamente faraónica de impuestos que a mí se me exigen, lo que estoy haciendo es despojar a un pobre niño de la educación o despojar a un pobre enfermo de unos cuidados médicos básicos, eso genera un sentimiento de culpa que yo creo que lleva a muchas personas a decir, bueno, en fin, es lo que hay. Además de el evidente instrumento de control que supone para el Estado. Es decir, el Estado, si quiere tener centralizado el poder, como creo que lo quiere tener, renunciar a la educación es absolutamente inviable, porque pierdo la posibilidad de adoctrinar como yo quiero adoctrinar a las personas, y también la sanidad me permite ejercer un control nada desdeñable. Y luego además esto con la paradoja de que están tan depauperados estos dos servicios que hay un éxodo de la sanidad pública y la educación pública a la sanidad privada y a la educación privada, que además se ponen a caldo. Lo hablábamos en relación con la educación privada, es decir, es todo demencial. Totalmente de acuerdo. Fíjate, antes me refería en términos de PIB, entre sanidad y educación, 20% del Producto Interior Bruto, pero es que el Estado, el peso del Estado sobre el conjunto de la economía del Producto Interior Bruto supera el 40%, y durante la pandemia rozó el 50%. La mitad del Producto Interior Bruto, el Estado en cuanto a gasto público. El gasto público representando cerca del 50% del Producto Interior Bruto, de la riqueza anual de un país. Pues bien, efectivamente no son las principales partidas. Es el 20% del PIB. La principal partida de gasto en España son las pensiones. Y subiendo. Y subiendo, con más de 200.000 millones de euros, que es una auténtica brutalidad y, como bien dices, creciendo. Claro, se da la paradoja de que los servicios públicos en España son tan malos. Ya ha llegado un punto. Por eso hablo de que socialismo es la ruina de España, porque llevamos 20 años de declive económico y que aunque mucha gente no se dé cuenta, nos estamos empobreciendo. Y lo que pasa es que es un proceso gradual y constante. No es de golpe, como en la crisis financiera, que de repente se fueron a la calle millones de personas porque quebraron empresas, bancos, bueno, cajas de ahorros, no bancos.
y hubo una gran tasa de paro. Estamos en un proceso de declive político, económico, institucional donde nos estamos argentinizando, porque es un proceso similar al que vivió Argentina durante el siglo pasado, que siendo un país rico se ha ido convirtiendo en un país pobre hasta la llegada de Javier Milei, que está intentando revertir esa tendencia por culpa del éxito y el triunfo de las ideas incorrectas, las ideas socialistas, de la mano de Perón, que era un admirador de Mussolini, fascista. Fascismo es una derivada del socialismo. El nacionalsocialismo es una derivada del socialismo. El comunismo, por supuesto. Por lo tanto, así es como se empobreció Argentina. Argentina, que era enormemente rica, a partir de los años 40 empieza ese periodo de declive, sufre un punto de inflexión y se va empobreciendo con el paso del tiempo. Nosotros llevamos en esa deriva desde el año 2004, año en el que el ínclito, terrible, miserable Rodríguez Zapatero llega al poder a lomos del peor atentado que ha sufrido este país. Desde entonces, 20 años de empobrecimiento y declive político, económico e institucional. Nos estamos empobreciendo y hay múltiples síntomas y indicadores de empobrecimiento. Multitud, podríamos hablar de estadísticas, podríamos hablar de cantidad de cosas, de renta per cápita en términos reales. Todo eso lo explico en el libro, pero vayamos a lo más palpable. Los trenes no llegan a su hora. Uh-huh. No solo no llegan a su hora, sino que la gente se queda colgada en las vías de tren. Eso es síntoma de país pobre, eso no sucede en un país rico. O desde luego puede suceder de forma excepcional. En España ya se está convirtiendo en... Ya ni siquiera es noticia que te deje colgado el AVE a las puertas de Atocha y que tengas que entrar caminando a la estación. Bueno, llamó la atención hace unos años, pero ya, digamos, ya la gente no se sorprende. Bueno, el colapso de la sanidad privada, colapso de la educación pública con unos estándares de calidad a la cola de la OCDE. Tú que lo conoces bien, Álvaro, el colapso de la justicia. Bueno, claro, eso es... Lo de la justicia es tremendo, que como entres en un proceso judicial, una demanda, una querella, años y años para que se resuelva. Los desahucios. ¿Cómo es posible que en este país se te meta un ocupa en tu casa o un inquilino te deje pagar y no puedas echarlo? Son indicadores de declive, de deterioro, de empobrecimiento. Y estamos en esa senda. Y comentas tú el tema de los servicios públicos. Claro, hay gente que, como lógicamente a nadie le gusta pasarlo mal, y además normalmente la gente, pues mira tú qué cosas, quiere la mejor educación para sus hijos, dado que el sector público no se lo garantiza, se va a la privada. Entonces tenemos la paradoja que en España es todavía más sangrante. Nos esquilman, nos roban, nos quitan la mitad de lo que ganamos y encima muchos españoles tienen... Con lo que me queda tengo que comprármelo yo por mi Con lo cuenta. que me queda tengo que coger un seguro sanitario privado para poder ir al especialista y no tener listas de espera o que me operen en tiempo y forma, o tener que contratar un colegio privado o una universidad privada para llevar a mis hijos y darles la educación adecuada con el fin de que puedan encontrar una buena salida laboral. Bueno, entonces ya es el robo máximo, porque es que pagas doblemente. Yo no uso la seguridad social, tengo un seguro privado, pero si sigo financiando la seguridad social con mis impuestos. Es un robo a mano armada. Te hago una última pregunta, Manuel, ya para cerrar esta entrevista. Yo creo que es evidente que España está en declive, es decir, que la dinámica es negativa. Viendo, por ejemplo, Argentina, se me plantea la pregunta de si nosotros también tendremos que tocar fondo absolutamente para darnos cuenta y emerger. ¿Crees que antes de que se produzca esa situación traumática, porque es traumática? Porque aquí el problema del ya te lo dije es que lo puedes decir y eso genera cierta satisfacción, pero cuando tú también estás esquilmado. Es decir, a ti también te lleva eso por el camino. Entonces, ¿tú crees que tendremos que tocar fondo para a partir de ahí poder espabilar y despertar? ¿O crees que antes se vislumbra algún tipo de corrección para revertir todo esto? Yo confío en que no. Yo creo que, fíjate, iba a decir negativo. Algunos me dicen, no, eres pesimista y tal. No, yo creo que siempre he sido realista y llevo ya, bueno, pues ya unos cuantos años trabajando en esto del análisis económico, prensa económica, etcétera. Pero soy pesimista, o sea, veo las cosas complicadas a corto plazo en España, corto-medio plazo, porque creo que ese declive va a continuar, se está intensificando bajo el gobierno de Sánchez, veremos en qué termina, pero soy bastante optimista a largo plazo. ¿Por qué?
Pues por varias razones. En primer lugar, nos salva. En España tenemos algo maravilloso que no depende de los políticos españoles. ¿Qué es la moneda? El euro. Con todas, podemos criticar al euro por muchas razones, pero mucho mejor el euro que la peseta. Si la peseta, que dependía de nuestros políticos, hubiera estado vigente durante estos últimos 20 años, habríamos acabado, pues, sin duda, como Argentina, con una hiperinflación, Venezuela, hiperinflación. Y te garantizo que la hiperinflación es el peor de los mundos posibles, porque es el caos, el empobrecimiento absoluto. Entonces, nos salva el euro. Y además, esto es importante, porque claro, como no depende de los políticos españoles, depende de todos los países que pertenecen al euro, y ahí hay políticos más responsables que otros, políticos, digamos que más austeros y más ortodoxos frente a políticos más irresponsables y más manirrotos. Digamos que las políticas monetarias, siendo aún equivocadas, digamos que se minimiza el daño que pueden hacer, precisamente por eso, porque se tienen que adoptar las decisiones de forma colegiada entre todos los países que pertenecen al euro. Y ahí pues hay alemanes, hay finlandeses, hay holandeses. Entonces hay gente más responsable que no está dispuesta a hacer locuras, ¿no? A pesar de que hay errores, como digo. Entonces, nos salva el euro. Además, salir del euro es tremendamente impopular. Los españoles no quieren salir del euro y, por lo tanto, no quieren dejar esa política monetaria en manos de nuestros irresponsables y manirrotos políticos. Y eso es un ancla que, de alguna forma, alecciona y marca límites al poder político. Entre otras cosas, porque no pueden gastar a placer y no pueden monetizar deuda y, por lo tanto, meternos en una espiral inflacionista. También soy positivo en cuanto al renacer, de alguna forma, de las ideas liberales. Creo que por primera vez en décadas el mundo está viviendo una nueva ola de esperanza a nivel de ideología, porque hay grandes líderes políticos a nivel internacional que representan a la perfección la defensa de las ideas de la libertad. Y eso no sucedía en el mundo desde los tiempos de Reagan y de Thatcher, que tuvieron un gran éxito en combatir el socialismo, pero desde entonces, el comunismo especialmente, pero desde entonces no hay grandes líderes a nivel internacional que blandan con fuerza las ideas de la libertad y la defensa de las ideas de la libertad, que son las ideas del capitalismo, que son las ideas que nos han hecho ricos y prósperos a los europeos, y entre ellos también a los españoles. Y eso supone un punto de inflexión, porque ahora estamos viendo a nivel internacional cómo un presidente como Javier Milei, el primer presidente liberal y libertario de la historia, le canta las verdades del barquero a toda la panda de comunistoides que están en el foro de Davos o en los foros de la ONU, etcétera, y le dice, por aquí no, ese es el camino equivocado, hay que volver a los fundamentos. Y además logra venderlo y logra convencer a la población. Y ese es el gran éxito de Milei, que logra explicar de forma sencilla y con eficacia, convenciendo a la gente de ideas complejas, como son las ideas económicas o las ideas de la libertad, que, como comentábamos antes, a veces resultan contraintuitivas. Bueno, eso marca un punto de inflexión. Y también soy optimista con respecto a eso. Creo que el wokismo está de capa caída, creo que el intervencionismo está de capa caída, creo que hay una nueva oleada de ideas de renacer liberal, de liderazgo político a nivel internacional, que marcan el camino y que sirven de ejemplo. Y esto es muy importante. Por lo tanto, confío en que yo creo que el cambio en España no va a venir. Los cambios políticos rara vez vienen de abajo a arriba, normalmente vienen de arriba a abajo. Y si ha habido un líder como Javier Milei que ha logrado darle la situación, cambiar la situación en Argentina y liderar un cambio de rumbo, yo creo que en España, precisamente valiéndose de ese ejemplo, es posible que surjan nuevas figuras políticas en España capaces de llevar a cabo un cambio de rumbo similar. Y algo muy importante, los jóvenes son antisistema. Los jóvenes no son socialistas o no son feministas, huyen del feminismo, huyen del wokismo, huyen del socialismo. Porque el espíritu joven es un espíritu naturalmente rebelde. Y lo que es el sistema, vivimos en un sistema intervencionista, wokista, políticamente correcto, socialista, muy intervencionista. Por lo tanto,
hay una nueva oleada, una nueva generación de jóvenes y por lo tanto votantes que apoyan, defienden y divulgan las ideas de la libertad. Y para terminar, ¿por qué soy optimista también a largo plazo? Porque en ausencia de una guerra nuclear o en ausencia de un nuevo éxito de tiranía comunista a nivel global, cosa que es bastante improbable, el mundo está destinado a seguir enriqueciéndose. Y por lo tanto, no solo a seguir enriqueciéndose, sino que con la revolución tecnológica y la revolución digital, ahora hay algo maravilloso, que es que tú y yo y muchos de los que nos están viendo, con un teléfono y un ordenador, podemos viajar y trabajar desde cualquier parte del mundo. Y con la inteligencia artificial, la explosión de productividad que se va a producir a nivel mundial va a ser espectacular. Algunos buenos conocedores del ámbito digital y también del ámbito económico dicen que si ya se produjo un salto cualitativo con la llegada de Internet, pasando de una economía industrial avanzada a una economía de servicios digitalizada y tecnológica, hablan de la tercera, cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo en materia de robótica, etcétera, el salto no va a ser ya solo cualitativo, sino que va a ser exponencial. Y por lo tanto, vamos a vivir un periodo de mayor prosperidad, de mayor riqueza. Y en última instancia, si en España seguimos apostando por las políticas y las ideas incorrectas, que son las ideas socialistas, pues tal y como está sucediendo ahora, solo que de forma más exacerbada, huiremos, escaparemos del país y nos iremos a Portugal, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos. Habrá multitud de opciones para salir del país y buscar una vida mejor. Y en última instancia, si seguimos viviendo bajo una democracia mínimamente decente, aunque a nivel político es cierto que estamos atravesando también un declive preocupante, pero si sigue existiendo elecciones libres, y eso, pues, a ver, hay cierta garantía de que así sea, pues tarde o temprano los españoles votaremos y castigaremos este declive y este camino hacia la miseria y la ruina a la que nos conduce el socialismo. Y ahora mismo un señor que se llama Pedro y se apellida Sánchez. Pues si te parece, Manuel, concluimos con esta esperanzadora reflexión y si no, huiremos. Es decir, con lo cual es esperanzadora desde todos los puntos de vista porque hay solución, lo veas por donde lo veas. Lo hay, sin duda. Manuel expone, desarrolla brillantemente estas mismas ideas de las que hemos hablado hoy en su nuevo libro, Socialismo, la ruina de España. Así que os animo a todos a comprarlo y a leerlo, no solamente a comprarlo, que eso queda feo. Muchísimas gracias, Manuel, por haber accedido a esta entrevista y también muchísimas gracias a vosotros.